Hoy en Estudio 6, el rey del parlamentarismo. Es complejo hablar de la mal llamada república parlamentaria, no solamente porque se entrecruza con el boom salitrero, que nos permitió tener nuestra propia Belle Époque con un legado arquitectónico y de infraestructura que nos acompaña hasta hoy, sino que también porque fue un periodo de cierta inestabilidad política, en tanto el centro de impulsión pasó de estar en La Moneda a ubicarse unas cuadras más al norte, en el Congreso Nacional. Merced a prácticas como la rotativa ministerial, el rol del presidente pasó a ser casi testimonial. Digamos, en esas 3 décadas y un poco más de parlamentarismo, tuvimos presidentes decorativos, porque mandaba un rey, aunque ustedes no lo crean. Y claro, suena raro porque en la constitución vigente al momento, al igual que en la actual, se establecía que Chile era una república. Pero para explicar la existencia de este monarca, tenemos que hablar un poco del contexto. A la caída del régimen de Balmaceda, en agosto de 1891, junto con el repicar de las campanas de las iglesias de Santiago, se imponía un nuevo sistema político de facto, y con ello, los antiguos partidarios del balmacedismo debían retroceder y pasar al olvido. Claro que hubo algunos que se reinventaron con el tiempo, y de ellos el más notable fue Juan Luis Sanfuentes. Este abogado, nacido en 1858 y diputado desde 1888, había sido ferviente partidario de Balmaceda, y con la derrota de su bando en la guerra civil, había optado por retirarse a la vida privada. Ello hasta que el balmacedismo se reorganiza un par de años después en el Partido Liberal Democrático, que a corto andar sería presidido por Enrique Salvador Sanfuentes, su hermano. Con ese contacto fundamental, el exdiputado comenzó a desarrollar todo su talento político apelando a un enfoque pragmático, que le permitió a su partido pasar a ocupar un rol relevante en el corto andar, hasta finalmente volver a ocupar ministerios en 1898 en el gabinete de Walker Martínez, solo 7 años después de la derrota en la guerra civil. Toda una proeza. A partir de ese momento, y además de ejercer como congresista y eventualmente integrando varios gabinetes, Sanfuentes comenzó a utilizar su posición como estratega político para conseguir buenas posiciones en la administración pública para sus cercanos, lo que significó constantes tensiones en los siguientes años. Pero al sagaz Sanfuentes no le entraban balas. Con su habilidad para articular alianzas, atrajo a conservadores y a nacionales y, salvo por pactos efímeros con otras fuerzas, de ello se valió para controlar a cada gobierno, levantando y derribando gabinetes a su entera voluntad, sin tener mayor resistencia desde La Moneda. Ello hasta las elecciones presidenciales de 1906. En ese momento, se le propuso ser candidato presidencial, pero su coalición se terminó inclinando por Fernando Lazcano, quien a su vez terminaría perdiendo con Pedro Montt. El flamante mandatario, hijo del expresidente Manuel Montt, no estaba dispuesto a someterse al juego de Sanfuentes, por lo que optó por pinchar a los liberales democráticos, designando un gabinete encabezado por otro militante del partido, lo que significó que Sanfuentes recurriera nuevamente al mecanismo de rotativa ministerial, jugada que a su vez le significó un costo electoral que mandó al protagonista de esta historia a un ostracismo que solo sería temporal. La llegada del centenario vino acompañada de una carambola presidencial tras la muerte de Pedro Montt, donde se buscó un candidato de consenso para la presidencia de la República. Y por supuesto que Sanfuentes, que ya a esas alturas era reconocido como el rey del parlamentarismo por todos, abrió su apetito. Complotó para indisponer a los 2 principales precandidatos a La Moneda, Agustín Edwards y Javier Ángel Figueroa, cosa de poder despejarse el camino. El problema fue que con eso terminó también generando resquemores en su propia contra, y finalmente el ungido fue Ramón Barros Luco. No era aún el momento de Sanfuentes, que volvió a ser el gran articulador desde el Congreso, derribando gabinetes, a la espera de que llegara su hora. Y eso sucedió en 1915, cuando finalmente gana la presidencia de Chile. Su llegada a La Moneda está acompañada de una anécdota. Fue la primera vez en que no se traspasó la misma banda presidencial de un mandatario a otro. ¿La razón? Sanfuentes era de una estatura muy superior al bajito Ramón Barros Luco, por lo que requirió de una banda a su medida. Desde esa fecha hasta hoy, cada presidente de la República tiene su propia banda presidencial personal. El flamante presidente suponía, al llegar al Ejecutivo, que con la habilidad que había lucido por tantos años iba a poder dominar el Congreso desde La Moneda, pero no fue así.
Las mismas prácticas que él había alimentado se le fueron volviendo en contra, haciendo de su periodo presidencial otro igual de ingobernable que el de sus antecesores a los que él mismo había dominado. De todos modos, igual Sanfuentes se las ingenió para no quedarle irrelevancia, jugando con las ambiciones de otros políticos. Un ejemplo de eso es el nombramiento de Arturo Alessandri como ministro del Interior, a quien, para alimentarle el ego, lo hizo firmar el decreto sentado en su asiento de presidente de Chile. Y en ese mismo gabinete designó un ignoto radical de insospechado futuro, un tal Pedro Aguirre Cerda. Sin embargo, su periodo fue más frustrante que otra cosa, y con ese ambiente se llegó a la elección presidencial del año 20, en que el propio Alessandri, convertido en opositor suyo y prometiendo poner fin a los mismos vicios de los que Sanfuentes se había valido por tanto tiempo, hace una campaña innovadora y gana estrechamente la presidencia de la República. A su salida del cambio de mando, Sanfuentes fue objeto de insultos y abucheos, que el otrora rey del parlamentarismo recibió con majestuosa serenidad, cerrando así su paso en la política chilena, para fallecer 8 años después, en 1928. Habrían descendientes suyos que también tendrían protagonismo en nuestra actividad pública, pero esas son otras historias. No dia que alguém tiver que dar uma geral, quero ver quem é quem na luta do bem contra o mal.